Pues muy buenas amigos y amigas, estamos aquí reunidos para hablar ahora del Imperio Contraataca, la segunda película de Star Wars, la segunda por orden de estreno, que continuó con lo desarrollado en la Guerra de las Galaxias, y es una película muy interesante, primero porque es la mejor considerada por la crítica y por el público, y al mismo tiempo en la que menos participó George Lucas. Ni la dirigió él, la coescribió con más guionistas todavía de los que ya de por sí le asesoraron en las otras películas de la saga. Es decir, que eso es algo que a Lucas aparentemente, no lo sabemos seguro, pero aparentemente le ha dolido tela por lo que luego ha pasado con las siguientes películas. Y es la famosa película donde se revela que el Vader es el padre de Luke, y precisamente es una película muy interesante porque continúa lo que ya vimos en la primera de una manera muy natural, muy fluida, y al mismo tiempo es mucho más oscura, mucho más intensa, hay más acción, hay más peligro, es más doloroso lo que se muestra algunas veces. Lo lleva a un nuevo nivel. Precisamente la primera lo que tiene es que para que funcione la historia presenta un mundo de blancos y negros, de buenos y malos, y con sus complejidades. Ya comentamos el tema de la República, el Senado, la Estrella de la Muerte, su función política y demás, pero aún así seguía siendo claramente una historia de buenos contra malos. Aquí las líneas se difuminan claramente. Todo el meollo de la cuestión no es solo que Vader sea el padre de Luke, eso es algo que refuerza todavía más el mensaje y termina de dar el carpetazo, pero incluso en los primeros borradores de guión no era así. Vader no era el padre de Luke, se mantenía la versión de que había matado Vader a Anakin Skywalker. Sí, de hecho las ideas fueron evolucionando, y como muchas películas y proyectos se suele improvisar, y de hecho creo que el propio David Prowse y demás tampoco sabía el giro y demás. De hecho en el momento de la escena tenía otro diálogo, pero como lo iban a doblar, pues no sabía realmente ni sabía el giro de la historia. Y también hay que decir que se nota un poco eso, que había improvisado, pese a que es una escena mítica de la historia del cine, pero a ser sincero, es un poco del culebrón venezolano. Hay que las cosas como son. Lo que venía a decir es precisamente que la historia se podía haber contado sin ese guiño. Sí. Los guiones previos lo demuestran. A Producer lo que pasó es que le hicieron decir Obi-Wan mató a tu padre, sí, porque era para evitar el spoiler, ¿no? Que sí se diría ahora. Pero claro, que Vader sea el padre de Luke lo que hace es que refuerza todavía más el mensaje principal de la película. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en esta película, y es parte de cómo se difuminan aquí las barreras entre el bien y el mal, ese dualismo se convierte en una escala de grises, es que Luke durante toda la película, su entrenamiento con Yoda, toda la historia, cada vez está más cerca de convertirse en Vader. Incurre en los mismos errores que se presuponen. Yo en la trilogía de precuelas vemos que más o menos pasó, pero comete todos los errores que se le presupone que cometió Vader para llegar al lado oscuro. Y es aquí es donde vemos realmente a Vader on fire. Ya dijimos que en la primera realmente no era el antagonista principal, era una parte del antagonista. Tarkin tiene más peso que el propio Vader realmente, pero aquí es donde vemos realmente a Vader on fire, donde vemos a Vader mandando, asesinando, intrigando. Lo vemos en todo su esplendor. Aquí es como cuando se despliega como villano de una manera bárbara. Y precisamente toda la película se maneja en los dos extremos que representan Luke y Vader, con un Luke que va cada vez aproximando más posturas con Vader y que termina rechazando y dejando ya la historia en suspenso para lo que será la tercera, porque esta película termina en continuará. Este no es un ciclo cerrado como fue la primera, sino que aquí ya saben que van a hacer una tercera, con lo cual ya simplemente lo que hacen es establecerlo todo para lo que será el remate final. El otro gran personaje, aparte de Luke y Vader, yo diría que es el maestro Yoda, que recoge muchas de las... Volvemos a las ideas descartadas, a todos los borradores.
Lucas en la primera tenía la idea de que Obi-Wan estuviera más para acá que para allá, por tanto tiempo solo y tal y cual. El Alec Guinness le dijo, ni mijita, yo para payasada no me presto. Y ya todo eso lo aplicó al personaje de Yoda. Yoda es como el auténtico Obi-Wan, el que hubiera querido hacer Lucas ya en la primera. Y realmente Yoda establece un mayor vínculo todavía con Luke que no Obi-Wan. Obi-Wan siempre va a ser esa figura paterna, pero Yoda tiene más tiempo para interaccionar con Luke, le enseña más cosas, tiene una dinámica realmente de maestro y alumno donde el alumno se revela y todo el rollo. Luego tenemos el desarrollo del romance entre Han y Leia. Y tenemos la figura del emperador. El emperador, en la primera película, se mencionaba de pasada, pero no quedaba claro, era simplemente pues la cabeza del imperio, no tenía mucho más. De hecho, en los guiones de la película y en la novelización que hubo, el emperador quedaba como un político más, no tenía por qué ser alguien especial. Pero aquí ya vemos que él es un maestro del lado oscuro, es como si la cosa se maneja entre Luke y Vader, el emperador es el reverso oscuro de Yoda. Y no queda mal, pero de nuevo es de estos detalles que ¿por qué el emperador tiene que ser un maestro de la fuerza, ¿no? Pero bueno, es una película que como veremos en la trilogía original tuvo muchos detalles que son muy efectistas, que quedan bien, pero que luego a la hora de desarrollar las precuelas pues generan muchos problemas. Y vemos también, creo que lo he comentado antes, el romance entre Han Solo y Leia, Lando Calrissian haciendo de contrapunto. Y quizás antes de pasar a comentar más en profundidad la película, a mí me resultaría curioso destacar cómo Lucas, la novelización de la película, de la primera, aunque se vende como que la escribió el propio George Lucas y aparece su nombre en portada, realmente la escribió Alan Dean Foster. Y antes de que se estrenara esta, Lucas como que le dijo a Alan Dean Foster, oye, ¿por qué no me escribes una continuación? Pero que se mueva en un solo escenario y que sea baratita de llevar, para que no... por si nos comemos un mojón en taquilla, poder hacer una secuela que sea barateja. Y ahí nació la novela El ojo de la mente, que luego no se ha tenido muy en cuenta porque tenemos acceso a los pensamientos de Luke y lo que piensa Luke por Leia. Muy erótico festivo y tú dices ¡uh! Pero es una cosa muy interesante. Siguiendo esos preceptos se ambienta en un escenario único casi toda la película, nada más que aparecen Luke, Leia y los robots y Vader y algunos gobernadores y los soldados imperiales, no, y la gente del pueblo donde están, no aparece mucho más. A Han Solo, al halcón milenario y a Chewbacca se lo quitan de en medio, y realmente hubiera sido una película muy interesante de ver también si la hubieran hecho. No la tenemos, en su lugar tenemos el Imperio Contraataca. No me voy a quejar, el Imperio Contraataca mola mucho, pero ahí lo tenemos y me parece un pequeño detalle que demuestra, ¿no?, toda la mentalidad de mercado que ya estaba empezando a desarrollar Lucas. Ya la tenía en la primera, pero aquí es cuando ya empieza a decir ¡viva el capitalismo! Y vamos, en esta se demuestra, George Lucas, lo que no se le puede negar es que ha sido siempre un gran creador de historias y de contenido, pero como le pasaba también a muchos de creadores que tenían muchas ideas, mucha imaginación, pero siempre ha habido otros que han sabido utilizar mejor sus ideas que él mismo, como es en el caso de esta, porque esta está mejor dirigida que la anterior y está, digamos, es una película más centrada. Es por eso por lo que las novelas y los cómics muchas veces molan más que estas películas. Cuanto más se va alejando de Lucas, más va cogiendo fuerza. Hombre, obviamente a Lucas no se le puede negar también el valor y la puntuación a todo lo que es la saga y el cine en general. Como dato así, un poco así, empezando con curiosidad, el propio Mark Hamill
durante, no sé si fue antes de rodar o durante el rodaje, en una de los días así de descanso o lo que sea, tuvo un accidente con el que, creo que fue un accidente de tráfico, que tuvieron que operar de cara y Fue antes de rodar. Fue antes de Porque ya salía, le tuvieron que maquillar sí, tela en sí, el especial de Navidad. el especial de Navidad. Y tuvieron que operarla haciendo unas reconstrucciones en la cara y demás. Y se inventaron la escena del principio un poco para justificar que el personaje estuviese un poco jodido y que se le cambiase un poco la cara y esa cara angelical que tenía la primera cinta. Aunque también, en cierta manera, a ver, fue una putada para Miami, las cosas como son, pero digamos que, en cierta manera, ese cambio de rostro, de cierta manera, le venía bien a la hora de adentrarse en el lado oscuro, que obviamente fue una putada para él, pero que, de cierta manera, venía bien a nivel visual, y por eso metieron la escena del principio, la que tiene con el Yeti, entre comillas. El Yeti, entre comillas y demás, para justificar que eso, que el personaje estuviese magullado y demás. Vamos, una película que también, digamos, no intenta no repetirse y nos lleva también a sitios muy diferentes. Ya empezamos con un planeta helado, con un entorno totalmente visualmente diferente a lo visto en la anterior, y a la ciudad donde la ciudad de las nubes. La ciudad de las nubes, que es todo tanto el planeta helado como la ciudad de las nubes son muy reminiscentes de los cómics de Flash Gordon. Y eso que es una saga que también ha intentado eso, innovar visualmente y no estancarse a nivel de escenario y llevarnos a sitios nuevos y demás, que lo cual se agradece bastante. Aquí también vemos, por ejemplo, la figura de Yoda, que quizá, vamos, esto es opinión personal, el Yoda de aquí está bien, pero tanto, porque siempre ha habido muchas quejas de que el humor tontorrón, tanto de las precuelas como de las nuevas, que sabía, oh Dios mío, Disney se ha cargado Star Wars metiendo un humor tontorrón, y siempre, a ver, que aquí vemos un Yoda chocheando, pegándole golpecitos a R2D2, o sea, de qué polla estamos hablando, o sea. Y de hecho, el Yoda realmente que mola es el de las precuelas. En este está bien, pero digamos que, por lo menos a mí personalmente, me parece que es más mítico el de las precuelas, más también porque tiene más tiempo y más desarrollo y más chicha detrás que el de esta. No sé, a mí me gusta cómo bordea a R2D2 y a Luke y cómo se queda con ellos y demás. Pero con así, el personaje está bastante bien también. Es una saga que quizás se perdió se mantuvo en cierta manera, pero se perdió en las precuelas el tema de uso de marionetas y efectos prácticos, que han recuperado estas últimas, afortunadamente, que siempre dona muchísima más fisicalidad con un CGI, por muy bien que esté hecho, lo cual también se agradece. Vamos, que luego volvieron a retomar en la de los últimos Jedi para retomar el personaje de Yoda. Hay mucho contraste de tono entre la primera y esta, porque la primera era muchísimo más inocentona, salvo lo de Obi-Wan desapareciendo y demás, era todo mucho más sencillo, mucho más naif. Esta ya hay un contraste ya más hacia el lado oscuro, ya los héroes pierden, acaban derrotados en ese cliffhanger al final de la cinta, lo cual eso que se agradece que intentaran tomar ese camino valiente, porque luego en el retorno del Jedi pues regresaron un poco más al tono más no de la primera, pero sí una mezcla entre la primera y la segunda. Y eso, como ha dicho, la figura de Darth Vader pues toma mucho más importancia,
Y también con respecto a... Ha habido también quejas como que en las últimas películas pues se haya sacado algunas cosas de uso de la fuerza de la manga y demás, como la escenita de Leia sobreviviendo y demás, pero esta ha sido una saga en la que nunca ha habido una explicación clara de hasta dónde podía llegar la fuerza, de lo que se podía, hasta dónde se podía llegar, lo que se podía llegar, sino que en cada película pues se iban introduciendo nuevas habilidades sin que el personaje las tuviese que explicar de ninguna otra forma. Vader moviendo cosas en el enfrentamiento contra Luke. No, pero ya Vader, por ejemplo, cuando ahorcaba al soldado, Sí, al gobernador en la primera, sí, ya dejaba marcado esa telequinesia que luego desarrolla en... Sí, pero aquí lo vemos como más potente, ya moviendo cosas más tochas y demás. Después tiene también giros así que como veníamos de una película más sencillota, pues que el Lando acabe vendiendo al Han Solo y ciertas sorpresas en el guión también se agradecen bastante, y en general es una película pues, que se nota que pese a que estaba George Lucas metido, que había gente más que sabía sacarle más chicha a lo que había quedado George Lucas que el mismo. Es una película que, siguiendo el símil que tú estableciste con respecto a la primera, con El Señor de los Anillos, también se parece de una manera no muy clara, pero sí tiene semejanza en que aquí, como en Las Dos Torres, el grupo protagonista se divide. Tenemos a lo mismo que Sam y Frodo por un lado, que se van encontrando a Gollum, mientras que el resto de la comunidad va por otro lado. Pues aquí lo mismo, Luke y R2 por un lado haciendo el entrenamiento y tal, y los otros por su lado. Se desarrolla el romance entre Han Solo, que se complica un poco cuando aparece Lando Calrissian, que es un poco reflejo de Han. Son usados de cebo precisamente por Vader, y luego también cobra importancia el tema de Jabba con Han Solo. Es algo que fue importante en la primera película para explicar los motivos de Han y para explicar el contexto en el que se mueve Han y quién es Han. Al fin y al cabo, Han y Chewbacca, ¿no? Porque van en un pack, aunque el que tiene más peso es Han. Chewbacca tiene toda la simpatía y la carisma del mundo, pero Han es el que realmente interacciona y hace cosillas en las películas. Pues aquí empieza a cobrar importancia el tema de Jabba, porque vemos que todavía no ha resuelto la deuda con él, que ya podía haberlo hecho. En los cómics te lo explican, aquí pues simplemente que es un amamoniado el Han. Y tenemos a los cazarrecompensas que van a por Han, y como se alían con Vader. Tenemos esa alianza de villanos, que tampoco es una gran alianza porque todavía no conocemos mucho, pero que sirve para establecer el personaje de Boba Fett. Boba Fett, que es un personaje que no hace mucho, que digamos, ni en esta ni en la siguiente. Yo nunca entendí cómo se flipaba con este personaje cuando... A ver, que estético te puede molar, pero que tú dices que no haces ven acá. Y en la siguiente hace... Estamos por culo. Entonces, nunca he entendido esa fascinación por este personaje más allá del nivel estético. Pero bueno. Y en fin, no sé qué más comentar. Aquí estéticamente innova mucho, no solo por los escenarios nuevos que presenta, sino también por las luces que utiliza dentro de esos escenarios, las estéticas nuevas. Se atreven a mucho. Ya como la primera la había petado, ya como que los estudios en plan, aquí podemos meter ya más pasta y molarnos un poco más. También es que vi una imagen que puede que de verdad también George Lucas a la hora de beber de referencia también que haya bebido en cierta manera del viaje de El Mago de Oz, y que hay ciertos pues tú ves cierta correlación de personajes y tú dices, me lo puedo creer, porque por ejemplo Dorothy puede ser la princesa Leia,
C3PO, el hombre de hoja lata, Chewbacca, el león, y el espantapájaro, el que no tiene cerebro, pues Han Solo. que es algo, un paralelismo también bastante curioso, que vi una imagen el otro día y te dice, coño, pues puede que haya bebido también de aquí. Pues sí, no lo descarto. Sí. Vamos, son un paralelismo y eso bastante simpático. También aquí es una película donde se ve que los actores como que están más suertecitos también. Pues, otros ya habían hecho otras cintas. Esta es del 80, ¿no? Sí, ya es del 80. Porque la de Carrie Fisher se la pasó enterita, vamos. Esta coincidió coincidiría el tiempo con la de los Blue Bloods. Puede ser la de los Blue Brothers, creo que es un poco posterior, pero no estoy seguro. Sí, es que yo creo que la de esa amistad entre la Carrie Fisher y el Belushi... Sí, influyó. Se echa de menos un poco a Peter Cushing, aunque su ausencia ayuda a desarrollar el personaje de Vader. Alec Guinness tiene un pequeño papel. Lando Calrissian, además de por ser un personaje muy simpático y muy complejo, que realmente salía con los malos, pero porque se preocupa por la ciudadanía y finalmente hace lo correcto cuando ve que el imperio no hay posibilidad de trato alguno y que más vale salir huyendo con todo que no por la única solución, porque no va a proteger realmente, no va a conseguirlo, no va a conseguir proteger a la gente de otra manera. Destaca también por ser un personaje negro que inclusión, vamos poquito a poco, pasito a pasito. Y realmente la película ya empieza dura, cuando empiezan con el imperio dándole una paliza buena a los rebeldes, que la alianza rebelde desperdigándose por completo. Vamos, que esta película es más... a ver... en las posteriores también habría, pero esta es más cine bélico también. Sobre todo con ese inicio y demás. Que hasta desmembran a C3PO de una manera bárbara, que no se hubieran atrevido en la anterior. Sí, vamos, eso que es una entrega más oscura, tanto a nivel de concepto aquí, pues como el personaje de Lando Calrissian, de que ya no es tanto bueno y malo, sino ya hay un poquillo tono de grises, como te he dicho, que te desmembra a C3PO, a Luke le corta la mano y demás, que era algo también bastante impactante para la época, teniendo en cuenta de que, pese a que sea más oscurilla, era una peli que estaba sobre todo para ámbito familiar y cosas del estilo, que nunca llegaba a ser nada... a ver, gore no, porque nunca ha habido sangre, pero por ejemplo ya la primera película en la cantina el Obi-Wan hace unos cosas y le corta el brazo. Es que Lucas no está feliz si no le corta el brazo en alguna película. Eso es una película muy interesante que quizás... se suele decir mucho que esta es la mejor película de las tres originales de Star Wars y la mejor de toda la saga en general. Pues ya de por sí la trilogía original está mejor considerada que el resto. Por tanto, es una película que tiene muy poco margen de mejora, realmente es muy buena. Y las otras también, las otras de la trilogía original, ya luego con la trilogía de precuela a lo mejor vamos... Realmente es muy buena. Las cosas así que se puedan comentar, que a lo mejor hubieran hecho falta, hubieran venido bien para mejorar la trama, en esta son menos... son más difíciles de discernir y yo creo que eso dice mucho de esta peli. Como digo, es luego una espinta clavada que va a tener Lucas y quizás lo que la perjudica a la hora de valorarla tanto es que, como está entre medio, no tiene un final contundente, sino que es muy impactante, pero deja las cosas abiertas de cara a una tercera, pues no es una entrega que se pueda juzgar de una manera independiente de ninguna manera, sino que ya forma parte de un conjunto. Como conjunto.
aquí y ya nos vemos en la siguiente película. Que para nosotros es un clip de vídeo. Ya está. Sí, y ya está.